Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Quería dejar este último mensaje videográfico para ustedes de cara al último trabajo de reflexión escrita, que es un poco el trabajo de clausura de nuestra clase. Primeramente, decirles que para realizar ese trabajo bien, creo que es importante haber digerido la última exposición mía sobre Mateo 26 al 28, porque precisamente en esos últimos tres capítulos el conflicto de la narración de Mateo llega a su culminación y, diría yo, rompe con muchos de nuestros esquemas heredados de lo que es el conflicto entre Dios y el ser humano, entre el pueblo de Dios y los demás pueblos, etcétera. Así que les invito a ver esa presentación por PowerPoint que está en Moodle, porque he visto que alguno de ustedes todavía no lo ha visto. O si no es viable ver la presentación, pues que se escuche la exposición en el archivo de audio. Y espero que ese último tramo de la narración, tal como se ha expuesto, pueda arrojar luz a lo que es la dinámica entera del Evangelio de Mateo y la forma en que llega a nosotros como las buenas nuevas de Dios. En cuanto al trabajo último, que es la reflexión escrita, su tema es precisamente el conflicto. Eh, y el propósito de este trabajo es permitir que usted dé un paso para atrás e intente tomar en cuenta todo el panorama de la narración de Mateo, intentar eh, captar en la medida posible lo que es su drama completo, eh, pudiendo expresar cómo es su desarrollo de principio a fin, cuál es la lucha que se realiza a lo largo de ese panorama, de esa evolución narrativa. Es importante hacer eso, creo, porque, claro, nosotros paso a paso hemos ido siguiendo el hilo de la narración, pero, claro, siempre inmersos en una parte limitada de ella. Y puede que usted pues haya perdido de vista hasta cierto punto lo que es el movimiento del drama entero. Y por eso creo que es importante aquí al final pues dar ese paso para atrás para intentar reflexionar sobre ese movimiento global, como quien dice, de la narración, cuál es su estructura principal, cuáles son las piezas eh, más importantes de su movimiento, etcétera. Luego, lo que yo quiero que hagan en esa reflexión escrita es intentar caracterizar, ¿no? A grandes rasgos cómo es ese conflicto. No se le está pidiendo una reinterpretación detallada de todo el Evangelio, evidentemente, sino cómo entender este conflicto que ha generado tanto drama en la narración de Mateo. Em, claro, espero que hayan podido captar que no es un conflicto entre Jesús e Israel, no es un conflicto entre Dios y el ser humano, no es un conflicto entre Israel y los pueblos gentiles.
em, es un poco más complejo el drama, ¿no?, de Mateo. Y precisamente lo que quisiera ver es su capacidad de reflexión sobre cómo es ese conflicto en su sutileza, eh, en cierta ambigüedad que hay que respetar porque nosotros mismos estamos inmersos en ese mismo conflicto. Entonces, después de haber caracterizado el conflicto de Mateo a grandes rasgos, quisiera que usted eh, describiera un conflicto actual en los términos de esa caracterización que usted ha realizado del conflicto de Mateo. Es decir, lo que se está buscando es que usted sitúe un conflicto importante que se está viviendo en el contexto de usted en el drama de Mateo. Eh, yo creo que hay dos cosas a mantener en mente a la hora de hacer eso. Eh, la primera es que debería ser pues un conflicto de bastantes dimensiones, de bastante alcance. No estamos hablando de un conflicto relativamente pequeño, sino un conflicto épico, como quien dice. O sea, podríamos estar hablando, por ejemplo, de conflictos entre ciertos pueblos actualmente, tensiones, por ejemplo, entre una comunidad inmigrante y el resto de la población en cierto contexto. Un conflicto en el que se aprecia el drama de la lucha por una comunidad de paz, eh, como estamos viendo en el Evangelio de Mateo. Eso es la primera cosa.